Bien, el Instituto de Salud Pública aprobó el uso de la vacuna Pfizer en niños desde los 5 años. Una dosis que se les va a administrar sería menor a la que reciben los adultos. Vamos a profundizar en este tema también respecto a la presencia de la variante Omicron acá en Chile. Vamos al contacto con el director subrogante del ISP, Heriberto García. Gracias por conversar con nosotros, Heriberto, muy amable. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Fresia, Sebastián. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora. Bueno, Heriberto, partamos haciendo una actualización respecto a este pool de vacunas de las que disponemos hoy día, sobre todo pensando en los menores de edad. El ISP ha autorizado ya el uso de la vacuna de Pfizer, aunque en menor dosis. ¿Qué es lo que justifica, Heriberto, primero, el uso de esta menor dosis? ¿Por qué se aplicará así, a diferencia de otras vacunas como Sinovac, que entiendo que ahí la dosis es la misma que en el caso de los adultos? Tiene que ver mucho esto con los estudios clínicos. El estudio clínico fase 1, fase 2 del laboratorio Pfizer evaluó la dosis que era más adecuada. Entonces probó dosis de 10, de 20 y de 30 microgramos y observó que la dosis de 10 microgramos ya cumplía con la necesidad de eficacia de inmunogenicidad, al igual que la de 30 microgramos en adultos. Por lo tanto, por eso se prefiere ocupar una dosis menor y así evitar posibles reacciones adversas relacionadas con el medicamento. En cambio, en la dosis de CoronaVac también se hizo las pruebas y se vio que la mejor alternativa era la dosis similar a la de adultos. Simplemente el estudio de fase 1 y fase 2 que se hace al respecto. ¿Por qué es importante, Heriberto, la aprobación de esta vacuna para los menores desde los 5 años? Bueno, es muy relevante porque en el fondo entregamos otra alternativa a la vacuna que ya está siendo usada, ¿cierto? La vacuna CoronaVac. La vacuna CoronaVac está aprobada desde los 3 años y esta vacuna estaría aprobada, la de Pfizer, desde los 5 años. Entonces, hay más alternativas. Al haber más alternativas, esto genera cierto mayor acceso a las vacunas y llegar a lugares probablemente que son más complejos desde el punto de vista geográfico, y eso obviamente genera cierto mayor acceso, repito, a la vacuna y a la cobertura de vacunas que necesitamos para ir frenando, ¿cierto?, los contagios de COVID-19. De acuerdo a los estudios, Heriberto, me imagino que hay sintomatología que a veces se produce con la inoculación de cualquier vacuna, sobre todo en los niños, ¿no? Esto, según los estudios, serían los mismos como para tener también en consideración y que tiene que ver con cualquier vacuna, ¿no? Cuando a los niños los inoculan contra algún virus. Correcto, efectivamente las vacunas en general todas producen un dolor en el brazo desde el punto de vista de lo que significa, ¿cierto?, la inyección, y esta en ningún caso fue contrario. Hay un dolor en el brazo que es menor en el caso de los niños. Había aproximadamente como un 70% de niños que expresaron un dolor en el brazo, pero un dolor en el brazo pasable en el día, no algo que fuera intolerable. Y por lo tanto eso obviamente queda reflejado en los estudios clínicos. La vacuna cumplió los perfiles de seguridad necesarios para ser autorizada. Obviamente siempre va a ser necesario, al igual que cualquier medicamento, hacer el análisis de farmacovigilancia en vida real, que en el fondo expresa, ¿cierto?, el uso más masivo, con mucho más gente y con muchos otros factores que los estudios clínicos a veces quedan fuera. Por lo tanto, esto es algo que siempre se está analizando. La vacuna sí presentó en los estudios clínicos ser bastante segura. Presentó también en los estudios clínicos 0 casos, y repito, 0 casos de pericarditis y de miocarditis, que era una de las dudas que tiene la gente con respecto a esta vacuna desde el punto de vista de seguridad. Así que nos queda bastante tranquilo la situación de aplicar esta vacuna en niños. Es una vacuna, repito, segura para ellos. Ajá. Doctor, usted esta mañana planteaba en otra entrevista en Radio Pauta respecto a la efectividad de esta vacuna contra la nueva variante Omicron, que es la gran interrogante que hay hoy día, ¿no?, respecto a si las vacunas van a ser capaces de enfrentar esta variante y de esa forma mantener los niveles de protección que tenemos hasta ahora. ¿Qué es lo que han analizado respecto a ese tema? ¿Es posible, en base no a la experiencia en Chile, pero sí afuera, sacar alguna conclusión? Bueno, lo que hemos logrado concluir con la variante Delta, que también era altamente contagiosa, hay que también ser claro, la Omicron al parecer es más contagiosa que la Delta, pero lo que logramos determinar con la variante Delta es que
las personas que se vacunaban con dosis de refuerzo tenían mejor respuesta frente al hecho de ser infectados y ser agentes contagiantes hacia otras personas. Por lo tanto, ¿cuál es el punto acá? Que si uno asegura que las personas tengan la cantidad de anticuerpos suficientes, va a defenderse contra el contagio y contra el enfermar a otras personas y de enfermarse a sí mismo y tener, ¿cierto?, una enfermedad grave. Eso es lo que ya está comprobado, que la presencia de anticuerpos es la que evita, ¿cierto?, la enfermedad grave y que evita eventualmente otros contagios. Eso en una persona, por ejemplo, que hoy día no tiene ninguna vacuna. ¿Por qué lo repito y hago esto? Porque esas personas deben vacunarse con primera y segunda dosis. Sí. Le aseguro a esas personas que después de 14 días de la segunda dosis van a tener una protección importante y después de 6 meses más tienen que aplicarse la vacuna de refuerzo. ¿Y la misma Eso lógica es lo que ya sabemos. aplica al caso de la variante Omicron? Y la misma lógica va a aplicar a la variante Omicron y seguramente va a aplicar también a la variante de la letra griega que siga, porque de alguna manera lo que se ha visto en la evolución del virus es la evolución normal de todos los virus que van de alguna manera mutando, haciéndose más contagiosos, pero como hay cobertura de vacunas, se van haciendo menos agresivos. O sea, ahí está la respuesta a que esto podría ir haciendo frente a las distintas variantes que podemos ir conociendo a medida de que pase el tiempo, ¿no? O sea, ahora es Omicron y luego puede ser otra, y mientras mayor cobertura de vacunas tendríamos menos de ellas, ¿no? ¿Así se entiende? Se entiende que en el fondo tendríamos menos gravedad de la enfermedad propiamente tal con una nueva variante. No así de los contagios, porque los contagios tienen que ver con otra lógica, pero sí vamos a evitar que la enfermedad se propague como enfermedad, no como contagio. Entiéndase, enfermedad cuando una persona tiene síntomas y que lo bota a la cama y tiene que, por ejemplo, tener licencia médica, versus una persona que está con un resfrío común y solamente tiene un par de estornudos, que no va a ser inhabilitante. Probablemente está contagiado, ¿cierto? Repito, pero no va a ser inhabilitante. Entonces, eso es lo que se empieza a ver con las vacunas y todos los virus pasan por ese mismo periodo, van de alguna manera. A medida que tenemos bastante cobertura de vacuna y que estamos con los anticuerpos en sangre que están evitando, ¿cierto?, estos contagios y evitando también la enfermedad grave, es lo que en el fondo protege para esta variante y para las variantes futuras, de acuerdo a la teoría viral, ¿cierto?, de cómo se manejan las pandemias y la epidemia en general. Heriberto, se viene un periodo distinto en el 2022 en cuanto a la administración quizás de la pandemia, porque habrá cambio de gobierno, y en ese sentido queríamos preguntarle si hay ya una planificación respecto, por ejemplo, a una nueva dosis. ¿Cómo va a ser este programa? Si depende también del programa que tenga cada uno de los candidatos, que el domingo ya sabremos quién tendrá que administrar como la continuidad de la pandemia. Bueno, en general, aquí queda la tranquilidad de que esto es una política de Estado. Yo he escuchado a ambos candidatos decir que están a favor de la vacunación, por lo tanto, yo estaría tranquilo en ese aspecto. Y lo que estaría viendo, efectivamente, es que este gobierno al menos dejó ya amarrada, ¿cierto?, la adquisición de vacunas para el próximo año. Por lo tanto, el gobierno que asuma va a tener vacunas para eventualmente una cuarta dosis si es necesario, si es que no se parte antes, ¿cierto?, en febrero, pero ya va a tener alguna noción, ¿cierto?, y va a tener acceso y va a tener también ya los contactos directos para lo que sigue en las próximas adquisiciones, si se requiere una quinta dosis o otra vacuna. Eso va en camino. También va en camino todo lo que está haciéndose el desarrollo para que Sinovac se instale acá en Chile. Sinovac ya está, ya compró su terreno, ya está solicitando la autorización al Instituto de Salud Pública para tener justamente la autorización de empezar a envasar la vacuna Sinovac acá en Chile. Por lo tanto, eso también va a facilitar el proceso. Así que yo estoy tranquilo en ese aspecto. Y el ICP cuenta con la continuidad, ¿cierto?, de ser un organismo autónomo. Por lo tanto, también mantenemos digamos, hasta que se hagan los concursos respectivos de las diferentes jefaturas, ANAMED y del Instituto de Salud Pública, para efectos de continuar, ¿cierto?, con la continuidad, insisto, del proceso de Estado en este tema de vacunación.
Heriberto, hablemos de la variante Omicron acá en Chile. ¿Cuántos son los casos confirmados hasta ahora? Ustedes hablaban ayer de 29, entiendo, ¿no? ¿Hay alguna actualización distinta respecto a eso? ¿Y cuál es la trazabilidad que se está haciendo de esos casos? Porque ya hay antecedentes de, al parecer, contagio comunitario también sobre esta nueva variante. Bueno, ahí hay que hacer una distinción importante con respecto a las funciones entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública. Nosotros como Instituto de Salud Pública lo que hacemos es, nos llegan las muestras y las secuenciamos, y una vez secuenciadas informamos al Ministerio para efectos de tener la estadística, y además no solo la estadística, sino que hagan los estudios epidemiológicos respectivos. Esos estudios epidemiológicos son los que pueden determinar si la persona, a pesar de haber sido detectada en un hospital y no en el aeropuerto, tiene algún nexo con algún viajero, y ahí se determina que esa muestra sigue siendo, y ese caso sigue siendo caso de viajero y no caso comunitario. Ajá. O no tiene ningún nexo y ahí queda como caso comunitario. Entonces, el caso que se ha dicho que es comunitario, efectivamente, hasta el momento no se le ha encontrado nexo epidemiológico relacionado con un viajero, pero es parte de la investigación epidemiológica que está haciendo el Ministerio de la Seremi. Y nosotros, por otra parte, ayer, claro, comenté que teníamos 17 casos más que fueron analizados el día de antes de ayer, que fueron informados al Ministerio, por lo tanto, por eso decíamos que sumaba 29 casos hasta el día de ayer, y eso es lo que va evolucionando a medida que avanza, ¿cierto?, las diferentes secuenciaciones. Hoy día probablemente van a aparecer otras y así sucesivamente. Lo importante y lo que quiero recalcar acá es que principalmente todas las secuenciaciones han sido de viajeros, de personas que vienen ingresando al país con PCR positiva, se secuencian, y de eso hemos tenido la mayor cantidad de casos. Tenemos otros casos que son relativos al caso índice, al caso 1, que tienen una relación de contacto estrecho, y tenemos este caso que está en investigación como posible caso comunitario. Hasta el momento no hay más casos desde el punto de vista comunitario. Ahora, el hecho de que se pierda la trazabilidad, por ejemplo, que ya se empiecen a detectar casos comunitarios, ¿qué significa desde el punto de vista de la expansión de esta variante, doctor? O sea, en este sentido, lo que ocurre es que la variante, cuando no se encuentra en nexo con un viajero, lo que queda la idea es que en el fondo ya está siendo contagiada en la comunidad de manera normal, como ocurre con el virus en general. Insisto que es el mismo virus. Entonces, yo aquí quiero reiterar la necesidad de que la gente esté vacunada, porque muchas veces lo que en el fondo uno empieza a encontrar con el transcurso del tiempo es personas que están asintomáticas o que tienen síntomas tan leves que no consultan por enfermedad, y al no consultar por enfermedad no va a aparecer un PCR positivo y no se va a mandar a secuenciar, y por lo tanto probablemente puede existir ciertas variantes circulando que no son detectadas por este hecho que les comento. Entonces, de alguna manera, aquí hay dos llamados. Uno, que si hay síntomas, la gente sí vaya a hacerse un PCR para que en el fondo se pueda hacer secuenciamiento de esos casos, en caso y así ir buscando ciertos casos si es que existen comunitarios, y es parte de la pega que tenemos que hacer como ICP. ¿Y qué hasta ahora los estudios ya son concluyentes respecto a si Omicron es más contagiosa, por ejemplo, que variante Delta? Lo que se ve es que empíricamente sí es más contagiosa, porque se ve que la curva es mucho más exponencial que lo que fue con la variante Delta, pero yo la verdad que creo que hay que esperar más datos para poder concluirlo con mayor certeza, dentro de lo que en el fondo, insisto, son parte de cómo el virus va mutando, porque esto pasa con todos los virus, con la diferencia que los otros virus, como no están en pandemia, se ve menos esta observancia de mutaciones, porque primero, no estamos pendientes, y segundo, son pocos casos. Si son pocos casos, obviamente contagian a menos gente. Acá, como son más casos y estamos monitorizando estos casos, claro, se contagia más gente, se muta más. Y eso se está viendo sobre todo en los países donde no hay cobertura de vacuna, donde los casos siguen superando los miles, y por lo tanto, por eso que en el fondo se ve esta situación de mutación mucho más evidente. Heriberto, respecto a este caso presuntamente comunitario, de contagio comunitario, ¿los cuadros clínicos cómo han evolucionado en comparación a las variantes anteriores? ¿Y qué características tiene esta paciente para hacer ese seguimiento? Se ha visto en general la misma situación, es decir, que personas no vacunadas y personas con comorbilidades sí lamentablemente agravan, personas no vacunadas y sin comorbilidades
presentan síntomas bastante agresivos, pero no alcanzan a ser, en algunos casos, que se agraven al nivel de llegar a una UCI. Ajá. Y personas sanas y que están vacunadas, y personas vacunadas con ciertas comorbilidades se puede manejar, ¿cierto? Y los casos han sido bastante leves en sintomatología. Se ve lo mismo que se observa con el resto de las variantes. Reitero, sigue siendo el mismo virus. Lo único que se está viendo es que es más contagiable, pero no se ha visto mayor agresividad. Bien, Heriberto, muchísimas gracias por haber